Hola, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos relacionados a identidad inmunológica y respuesta inmune dentro del curso de fisiopatología y biofísica. Para comenzar, vamos a plantear los objetivos de trabajo de esta clase, que serán estudiar el reconocimiento de antígenos propios y no propios, ver la función de las células dendríticas y los macrófagos como una de las principales fuentes de presentación de antígenos, ¿sí? Ver algunas cuestiones relacionadas básicas al complejo mayor de histocompatibilidad como forma de identificación de lo que serían antígenos propios de no propios. Por otro lado, vamos a revisar la primera respuesta inmune puesta en marcha frente a las agresiones. Esto es principalmente la inflamación como mecanismo de defensa y el rol o los participantes que en ella van a estar actuando. Muy bien. Ya habíamos visto que la inmunidad de nuestro organismo se puede dividir en una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. Esta inmunidad innata o natural tiene la particularidad de que no requiere de la exposición previa al agresor, mientras que la inmunidad adquirida o inmunidad adaptativa se desarrolla luego de la primera exposición a los antígenos del agresor. Es decir, que requiere un primer reconocimiento de lo que es exógeno o no propio, y esto va a desencadenar una serie de respuestas para producir una acción de defensa frente a esa sustancia que es exógena. Así, el sistema inmunológico podemos decir que está formado por múltiples órganos especializados, ¿sí? Que vamos a ir viendo a lo largo de las charlas las distintas funciones que tienen, ¿sí? Estas son las amígdalas y las adenoides, muchas veces consideradas como que no, o eran tejidos que no tenían función en el ser humano. Los nódulos linfáticos, muy importantes porque ya vamos a ver que son tejidos donde se va a producir una respuesta, ¿sí? Y una maduración de los linfocitos. Los vasos linfáticos, el timo, el vaso, las placas de Peyer, el apéndice y la médula ósea, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, algunos tejidos u órganos linfáticos van a ser denominados primarios, como van a ser el timo y la médula ósea, y otros órganos van a ser denominados secundarios. Ya vamos a ver a qué se debe esta clasificación. En cuanto a las células y moléculas que van a participar dentro de cada respuesta inmune, tenemos que la respuesta innata va a depender principalmente de la acción de células dendríticas, ¿sí? De macrófagos, de mastocitos, de basófilos, de linfocitos natural killer, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Por otro lado, la parte o el componente humoral de esta respuesta va a estar cubierta o va a ser cumplida por la acción que va a producir el complemento, las proteínas de fase aguda y ciertas citoquinas que se van a liberar y que van a producir distintos tipos de respuesta en nuestro organismo. Por otro lado, la respuesta adaptativa va a estar mediada principalmente por los linfocitos B y T, ¿sí? Que van a transformarse en distintas células o van a madurar en distintas células dependiendo el tipo de acción y el tipo de también función que se requiera en el cuerpo, ¿sí? O en el organismo. Entonces las células B van a cambiar de forma y van a transformarse en células plasmáticas que van a ser las que van a producir anticuerpos específicos, y esto se va a producir siempre y cuando se haya hecho una presentación de un antígeno específico que se va a reconocer por estos anticuerpos, y entonces se va a producir la maduración de ese linfocito B. Por otro lado, los linfocitos T van a también, frente a la presentación de un antígeno,
van a transformarse en linfocitos TCD8 o TCD4. Los CD8, recordemos que son los linfocitos citotóxicos, y los linfocitos TCD4 son los linfocitos colaboradores o linfocitos helper. Aquí hay una zona de interacción con ciertas células que cumplen funciones tanto en la inmunidad adaptativa como en la inmunidad innata, que son algunas células natural killer que tienen la capacidad de reconocer algunas estructuras específicas, y también algunos linfocitos T gamma delta. Pero lo importante y lo que nos va a interesar en este curso es tratar de ver y de relacionar qué situaciones se ponen o ponen en juego el sistema inmune de nuestro organismo y cuáles son las respuestas que van a desencadenar, ¿sí? Entonces, frente a un patógeno, a un microorganismo exógeno, nosotros vamos a tener dentro de la primera respuesta de defensa la inmunidad innata, ¿sí? Lo primero que va a entrar en contacto con este microorganismo son las formas de defensa de barrera, y luego, si este patógeno logra atravesar las barreras, bueno, se va a encontrar con los mediadores que dijimos recién, o con los actores que dijimos recién, ¿sí? Donde van a actuar los fagocitos, el complemento, las natural killer y demás. Esto demanda un tiempo rápido, ¿sí? De respuesta frente a la agresión, mientras que por ahí el tiempo de respuesta para o para que se despierte la inmunidad adaptativa y se consiga una respuesta eficiente frente a este patógeno, va a demandar mucho más tiempo, ya que los linfocitos B y linfocitos T, como vamos a ver, requieren ir modificando sus características para, por un lado, producir anticuerpos, y por otro lado, para reconocer específicamente estos antígenos y madurar estas células o linfocitos T en células efectoras, que, como dijimos, pueden ser los CD8 que van a atacar directamente al patógeno o al macrófago que contenga el patógeno, o si no, el CD4 que va a despertar distintos tipos de respuesta, como vamos a ver más adelante. Así entonces, la inflamación es la respuesta primaria ante una agresión y que va a tener distintos actores que van a ir interactuando dependiendo el lugar donde vaya a ocurrir esta agresión, ¿sí? Entonces, primero, lo que va a ocurrir es una quimiotaxia, donde distintas células van a ser citadas, ¿sí? Al lugar donde está presente este agresor para producir cada uno, de acuerdo a su rol, un mecanismo de defensa. ¿Quiénes son las sustancias quimiotácticas que se van a liberar en un principio? Bueno, pueden ser las propias toxinas del patógeno en cuestión, productos de degradación tisular de la misma respuesta inflamatoria que se produzca por la agresión del patógeno. El complemento, cuando sea activado a través de la molécula C5A, también algunos factores de coagulación y citoquinas, que vamos a ver, que se liberan en el lugar de la inflamación y que lo que hacen es reclutar nuevos actores para producir la contención de la infección o evitar propagar la misma a través del organismo. Entonces, algunas de las respuestas iniciales a tener en cuenta van a ser las mediadas por ciertos tipos celulares que van a ser los primeros en entrar en juego una vez que las barreras, como la piel, hayan sido franqueadas. La primera de ellas va a ser la célula dendrítica, la cual en su forma inmadura tiene la característica de ser tolerogénica, como vamos a ver más adelante, es decir, que es una célula que trata de contener a la inflamación, trata de mantener inactivos los linfocitos y demás para mantener un estado de homeostasis normal. Sin embargo, cuando la célula dendrítica se ve expuesta a un antígeno y se activa, va a sufrir una modificación y esta célula dendrítica activa o madura va a cumplir un rol importante en cuanto a la fagocitosis, a la quimiotaxis, pero principalmente como un presentador de antígenos, actuando como un inductor. Esto va a ser muy importante
y lo va a diferenciar de otra célula que vamos a ver enseguida, que tienen otro tipo de rol. Entonces recordar que las células dendríticas son inductores de la respuesta inmune. El neutrófilo va a ser otra célula que va a ser citado al lugar de la acción por la quimiotaxis, que normalmente tiene acción fagocítica y bactericida en el lugar donde se ubique. Entonces el neutrófilo va a llegar a través de la circulación al lugar donde se produzca el mecanismo de la inflamación y va a cumplir su acción. Por otro lado, el monocito circulante, que es una célula que no tiene gran capacidad fagocítica, cuando sea citado por una señal quimiotáctica, va a llegar al tejido en cuestión y se va a diferenciar a un macrófago. El macrófago ya sí es una célula más importante, hasta de mayor tamaño, que tiene la capacidad de realizar fagocitosis y también de presentar antígenos. Pero a diferencia de la célula dendrítica, que como bien cumplen acciones muy parecidas, el macrófago está más especializado en producir la fagocitosis y eliminar el patógeno, por eso es que son efectores, mientras que la célula dendrítica tiene más capacidad de fagocitar al patógeno y de producir una ampliación de la respuesta inmune. Por eso es que son inductores de la respuesta inmune y tienen una mayor capacidad de presentar antígenos que los macrófagos. Así entonces la inmunidad innata va a tener un componente humoral y un componente celular, como ya hemos visto en otra charla, pero que me gustaría refrescar a través de esta imagen muy bonita, que lo que hace es relacionar todos los actores que van a participar dentro de la respuesta inmune innata frente al ingreso de un patógeno o la exposición de un antígeno. Lo que se debe lograr es eliminar este patógeno que está infectando esta célula, y para ello se van a poner distintas respuestas en marcha, ¿sí? Una de ellas va a ser la acción directa de las lisosimas, que producen daño en las membranas. Por otro lado, se van a producir localmente interferones, ¿sí? De distintas características y también de distintos orígenes, que pueden ser producidos localmente por las células que reciben a estos patógenos o de forma también eh, para aumentar la señal por las células del tejido lesionado, ¿sí? Entonces, estos interferones, principalmente el interferón gamma, va a producir la activación de macrófagos, células natural killer y linfocitos T y B, con lo cual van a hacer una acción directa, ¿sí? Sobre la célula infectada por este patógeno, activando a otros mecanismos de defensa para que se produzca la eliminación de la misma. Bueno, el complemento a través de sus vías también va a activarse y puede atacar directamente por la formación del CAM, del complejo de ataque de membrana, ¿sí? Con las moléculas o proteínas de C5 a C9, producir estos poros, ¿sí? Que van a producir la histólisis celular, o también producir su acción a través de la opsonización, ¿sí? La activación de otras células de la respuesta inmune innata para producir, por un lado, el ataque o la agresión directa a esta célula, o por otro lado también para amplificar la respuesta. Y esto, como ya saben, si se activan los macrófagos, ¿sí? Como comentábamos recién, van a producir la presentación de estos antígenos a los linfocitos y de esta manera van a producir una ampliación de la respuesta, ¿sí? Entonces esa etapa ya la vamos a ver porque tiene que ver más con la respuesta adaptativa. Entonces, en cuanto a lo que es presentación de antígenos, es decir, identificar lo propio de lo no propio, vamos a tener tres células fundamentales, ¿sí? Van a ser las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, los encargados de producir la identificación de estos antígenos y desencadenar distintas respuestas, ¿sí? Por un lado, la célula dendrítica, como habíamos dicho, se ocupa de producir la activación, ¿sí? De linfocitos inmaduros,
y estos linfocitos inmaduros van a madurar en distintos linfocitos que sí van a ser efectores, ¿sí? Ya sean linfocitos citotóxicos, si se activan a través de correceptores CD8, o linfocitos helper o colaboradores si se activan a través de receptores CD4, todo a través de los complejos mayores de histocompatibilidad, como vamos a ver a continuación. En cambio, los macrófagos van a tener la capacidad de ingerir, ¿sí?, por fagocitosis a este patógeno y producir la destrucción de este microorganismo directamente, o también presentar los antígenos a los linfocitos T. Entonces va a ser importante el linfocito T, el macrófago para la activación del linfocito T y además de otros macrófagos para estimular una inmunidad celular importante. El linfocito B va a poder reconocer estos antígenos también a través de las inmunoglobulinas de superficie, y lo que va a producir es la activación también cruzada con un linfocito T, y por otro lado la maduración de este linfocito B a una célula plasmática para producir anticuerpos. Entonces el reconocimiento o la captación de antígenos por los linfocitos B va a activar a linfocitos T efectores, pero también va a producir anticuerpos estimulando la respuesta humoral, ¿sí?, o la inmunidad humoral frente a un patógeno o a un antígeno determinado. ¿Cuál es el rol de las células dendríticas? Bueno, las células dendríticas se ubican dentro de distintos tejidos, ¿sí? Y están a la espera. Estas células son muy importantes porque están censando todo el tiempo lo que es propio de lo que no es propio. Tiene la característica, la célula dendrítica inmadura, que puede captar distintos antígenos y los va exponiendo a través de su complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2 a su superficie. Es decir que esta particularidad hace que la célula dendrítica pueda activarse, ¿sí?, y cuando se activa migra a los ganglios linfáticos para cumplir su rol principal. ¿Cuál va a ser su rol principal? Y bueno, presentarle, como se ve en la ampliación de esta imagen, estos antígenos a los linfocitos T, dependiendo el tipo de correceptor que tengan los mismos. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad 2, ¿sí?, lo va a presentar a una célula cuyo correceptor sea el CD4 a través del TCR o receptor del linfocito T, y va a activarlo, ¿sí?, para producir distintas situaciones. Este linfocito T helper, como vamos a ver, puede actuar regulando, activando o disminuyendo la respuesta inmune a través de estimular la formación de anticuerpos por el linfocito B, o por otro lado también, a través de ciertos mediadores, producir la estimulación o inhibición de la respuesta inmune. Por otro lado, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 se va a unir a el TCR, pero cuando el correceptor sea el CD8, es decir, que se va a unir al linfocito T citotóxico. Y este linfocito T citotóxico va a ir a actuar directamente en el lugar donde se está produciendo la reacción para atacar y disminuir o eliminar a la agresión, ¿sí? Para este caso lo que sería esta bacteria que está ingresando por esta solución de continuidad que está muy bien graficada en este ejemplo. Entonces, para ir haciendo un resumen de lo que acabamos de comentar, la célula dendrítica se encarga siempre de censar moléculas propias y desconocidas. Es decir, que todo el tiempo está presentando moléculas, ¿sí?, para su reconocimiento. Cuando esta célula inmadura, ¿sí?, que se mantiene como antiinflamatoria y es tolerogénica, es decir, que está todo el tiempo induciendo la inactivación del linfocito T mediante citoquinas antiinflamatorias, ¿sí?, cuando se activa va a producir una respuesta para inducir un aumento o una ampliación de la respuesta inmune, ¿sí? Entonces, en la medida que está sin reconocer ninguna sustancia como no propia, se mantiene de la forma inmadura en el tejido donde se aloja, sin producir ningún tipo de respuesta inflamatoria. Cuando reconoce una sustancia que no es propia,
¿sí? Lo que va a hacer es producir una ampliación de la respuesta inmune. Es decir, que se activa, migra al ganglio, se une a los linfocitos y comienza a producir una ampliación de la respuesta inmune. ¿Cómo hace esto? Y bueno, uniéndose, como habíamos dicho o comentado recién, a través de varias interacciones, no solo la del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad y el correceptor que corresponda, ¿sí? El CD4 o el CD8, sino también se ha visto que estimula a través de estímulos activadores por otros receptores al linfocito T y también por la liberación de citoquinas. Esta célula dendrítica activa puede inducir una respuesta inflamatoria. Es decir, que cuando yo tenga la presencia de un patógeno o alguna sustancia que se reconoce como no propia, esta célula dendrítica se cambia a su forma madura y produce un aumento de la respuesta inflamatoria. ¿Qué características tiene el complejo mayor de histocompatibilidad como lo que sería la huella digital de nuestras células? Es decir, el complejo mayor de histocompatibilidad lo que hace es dar una identificación, ¿sí? Una identificación ¿a qué? A todo lo que está en nuestro cuerpo. Vamos a comentar a continuación que el conjunto de genes alineados en una región grande y continua del cromosoma 6, denominado HLA, va a determinar el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Los genes de clase 1, que son HLA, A, B y C, codifican para la cadena alfa, que forma parte de esta molécula de clase 1. Estas moléculas están presentes en casi todas las células nucleadas, y eso es lo importante, mientras que los genes de clase 2, que son el HLA-D, codifican para dos proteínas que forman las moléculas de clase 2, y son expresadas por macrófagos, linfocitos B, células T activadas, células epiteliales del timo y dendríticas. Es decir, que el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 lo vamos a encontrar siempre en las células que tienen capacidad de ser presentadoras de antígenos. La importancia de este complejo mayor de histocompatibilidad es que el número de genes que codifican para sus moléculas es muy grande, es decir, que es polimórfico. Es decir, que vamos a tener una gran capacidad de reconocer distintas moléculas como propias o no propias. Estas son proteínas que ligan fragmentos peptídicos de proteínas antigénicas, y eso es importante porque lo que se van a presentar a los linfocitos T van a ser justamente péptidos. Diferente es lo que pueden captar los linfocitos B a través de sus anticuerpos, que pueden ser también otras moléculas solubles. Para los antígenos intracelulares, lo importante va a ser que se van a presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 a los linfocitos T CD8 citotóxicos. Es decir, que todas las células nucleadas de nuestro organismo tienen la posibilidad de producir una respuesta, ¿sí? De mostrar ciertos antígenos, ya vamos a ver el mecanismo por el cual se producen, y presentarlo a la membrana plasmática para ser presentado a los linfocitos TCD8 citotóxicos. ¿Esto qué significa? Que si cierta célula muestra un antígeno, como podría ser un virus que está infectando esa célula, y el linfocito T citotóxico lo reconoce como una molécula no propia, ¿sí? Que ha sido presentada a través del complejo mayor de histocompatibilidad 1, el citotóxico va a atacar esa célula y la va a eliminar. En cambio, cuando yo tengo antígenos extracelulares, ¿sí? Requieren de ser ingeridos, es decir, fagocitados y transformados, ¿sí? A través del procesamiento por la vía lisosómica, y unido al complejo mayor de histocompatibilidad 2 para ser presentado justamente a los linfocitos TCD4 para producir otras respuestas que pueden ser ya para eliminar directamente esa célula, pero también para estimular una respuesta inmune adaptativa. Entonces va a ser importante aquí que las células presentadoras de antígeno van a ser aquellas que muestren las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 y que van a ser las que interactúen entonces con los linfocitos TCD4. Hay algunos casos, como las células cancerosas, que en realidad son células propias, pero que tienen alguna anomalía, en que los antígenos de origen extracelular se presentan a través de un complejo mayor de histocompatibilidad 1, en lo que se denomina un fenómeno de presentación cruzada, ¿sí? Pero que se
ese no se produce siempre, sino en ciertas ocasiones, como por ejemplo puede ser una célula cancerosa. Para el caso de un ejemplo, ¿sí? En esta figura se ve bien lo que les comentaba recién, donde una infección extracelular, ¿sí? La va a tomar una célula especializada en la presentación de antígeno, como va a ser el macrófago, la dendrítica o el linfocito B, la va a unir a su sistema lisosómico, ¿sí? Va a presentar ese antígeno a través de un complejo mayor histocompatibilidad 2 a su superficie, ¿sí? A través de la membrana, y eso va a ser reconocido por el linfocito TCD4, ¿sí? Que va a través de un complejo formado por el CD3, el receptor del linfocito T y el CD4, reconocer a este complejo mayor histocompatibilidad 2 y por tanto activarse, ¿sí? Para producir una respuesta. Este va a ser el linfocito helper, ¿sí? O el T helper. Por otro lado, el linfocito T CD8 va a tener la capacidad de que si hay alguna sustancia dentro de la célula, es decir, que haya una infección intracelular, como podría ser la infección de un virus, se una este antígeno al complejo mayor de histocompatibilidad 1, que tienen todas las células nucleadas de nuestro organismo, y presentárselo al CD8. El CD8, a través del también receptor del linfocito T, el TCR, el CD3 y el CD8 como correceptor, van a reconocer a este complejo mayor de histocompatibilidad 1 y van a atacar a esta célula para eliminarla porque tiene algún problema que requiere ser solucionado. Entonces así la presentación de antígenos, como decíamos, va a requerir de la acción principalmente de estas células especializadas en la presentación, que van a ser macrófagos, dendríticas y células B, pero hay que tener en cuenta que no siempre los antígenos son capaces o tienen la habilidad de desencadenar una respuesta inmune, ¿sí? O que tengan inmunogenicidad. Hay algunos antígenos, por otro lado, que sí tienen aumentada su capacidad antigénica, que suelen ser aquellos péptidos que están glicosilados. Como vemos en esta imagen, entonces, solamente para recordar, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 es reconocido, ¿sí? Por los linfocitos TCD8 y el complejo mayor de histocompatibilidad 2 por los linfocitos TCD4. Entonces se va a producir la interacción que decíamos recién y va a esto desencadenar ciertas respuestas. Va a ser, por un lado, la del linfocito TCD4, que a través de los T helper va a producir una respuesta inflamatoria a través de los macrófagos para eliminar el patógeno. A través de los T helper 2 va a producir la activación del linfocito, ¿sí? Con una respuesta a nivel de la inmunidad adaptativa, esto mediado por el TGF-beta y la interleuquina 10. Y por otro lado, si el reconocimiento se produce entre el complejo mayor histocompatibilidad 1 y el CD8, la célula citotóxica va a actuar directamente agrediendo a la célula infectada, produciendo a través de las perforinas y las granzimas la afectación, ¿sí? De la célula que contiene al patógeno y la va a directamente enviar a la apoptosis o va a inducir la proteólisis y el desbalance de electrolitos dentro de la célula que también va a llevar a la citólisis. Entonces este es el resultado de la presentación de antígenos a nivel de estas células especializadas. En cuanto a lo que podríamos englobar en cuanto a lo que sería una respuesta a un patógeno, ya después vamos a ver la participación de la respuesta inmune adaptativa en este tipo de respuestas integradas, pero solamente para ir recordando, ¿sí? un microorganismo que logra ingresar a nuestro cuerpo podría ser atacado por el complemento que se va a activar, ¿sí? Y la activación del complemento va a producir la activación de los linfocitos B, ¿sí? Con producción de anticuerpos y va a despertar la inmunidad adaptativa humoral. Y por otro lado puede ser que produzca la lisis de los microorganismos por el complejo de ataque de membrana o va a inducir una respuesta inflamatoria produciendo la activación de macrófagos, como habíamos visto, y otras células de la inflamación, a través del C5A, C3A y C4A.
Por otro lado, también el sistema de complemento actúa como opsonización, estimulando la fagocitosis a través de los macrófagos de las moléculas o el microorganismo que esté marcado. Si este microorganismo ingresa a un proceso fagocítico donde un macrófago lo fagocita justamente, puede que se destruya directamente este microorganismo. Además, esta respuesta de los macrófagos va a inducir la liberación de citoquinas y citoquinas que van a estimular la inflamación. Y por otro lado, si esta célula con capacidad fagocítica tiene capacidad de producir una presentación de antígenos, va a estimular, como habíamos dicho, a través del receptor TCR a los linfocitos T, y va a inducir una proliferación, ¿sí? Y maduración de estos linfocitos a los linfocitos T helper, puede inducir el ataque directo a esta célula presentadora, si lo que se ha presentado a través del complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1, es decir, que ya va a estar activando un linfocito TCD8 y va a actuar un linfocito T citotóxico atacando a esta célula. Pero también, por una cuestión de reacciones cruzadas, se va a estimular la inmunidad adaptativa celular, ¿sí? Que va a ser específica para atacar a este patógeno cada vez que lo encuentre unido a alguna célula. Entonces esto sería una respuesta integrada frente a un patógeno, principalmente mediado por la respuesta inmune innata, que va a ser la primera en actuar, como habíamos visto en la primera diapositiva. En cuanto a la diferenciación de los linfocitos TCD4 que veíamos recién, de novatos, o naif o inmaduros, lo que me interesa ver de esta gráfica no es que recuerden quizás todos los mediadores que participan, pero sí que un linfocito T helper, una vez que es activado, dependiendo los mediadores que se liberen, puede formar distintas células que van a tener o van a cumplir distintas funciones, depende de lo que sea necesario. Por ejemplo, el T helper 1 lo que hace es regular la respuesta inmune frente principalmente a virus y patógenos intracelulares, mientras que el T helper 2 lo que hace es regular la respuesta de la inmunidad humoral. Por otro lado, si lo que entra en juego es el TGF-beta, van a aparecer algunos otros linfocitos T helper, como puede ser el 9, el 17, o los linfocitos T reguladores, que fíjense que el linfocito T helper 9 va a dar una respuesta frente a parásitos extracelulares, a diferencia del helper 1 que actúa frente a virus y patógenos intracelulares, y el helper 17 produce el reclutamiento de neutrófilos y macrófagos frente a bacterias y hongos, es decir que los T helper por sí solos van a inducir una respuesta frente a cualquier tipo de patógeno, dependiendo los mediadores que se hayan liberado como señal de ampliación de la respuesta inmune, ¿sí? Por otro lado, los T reguladores tienen una característica que tienen un efecto supresor e impide reacciones exageradas o reacciones autoinmunes de elevada cuantía, ¿sí? Entonces, esta es la única que sería más inmunosupresora. Todo el resto de las acciones de los T helper tienden a incrementar, ¿sí?, las defensas frente a distintos patógenos y también estimular la respuesta inmune humoral. Bien, entonces lo que habíamos visto es que todo esto va a llegar a una respuesta inflamatoria por el patógeno que haya tomado contacto con nuestros tejidos, ¿sí? Esta respuesta inflamatoria está descrita como una respuesta de defensa desde hace muchos años, ¿sí? Donde la inflamación se caracteriza por 5 signos clínicos, ¿sí? Que van a ser el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor y la incapacidad funcional. Esta última dependiendo del lugar donde se haya producido la inflamación, ¿sí? Va a tener mucha más incapacidad funcional. Una afectación como puede ser esta, la inflamación de las articulaciones en la artritis reumatoidea, ¿sí? Que se acompaña también de deformaciones óseas y demás, a lo que puede ser quizás una lesión más circunscripta
a una articulación o la inflamación que pueda aparecer por las dudas, por ejemplo, ante una picadura de insecto o la inserción, como en este ejemplo, de una espina, ¿sí? La característica de esto es que al ingresar un cuerpo extraño en el organismo, las mismas bacterias que se ubican en la piel o en este cuerpo extraño pueden ingresar a nuestro cuerpo y se van a desencadenar ciertas respuestas, ¿sí? Inmediatas para contener este ingreso de un, un patógeno o de un cuerpo extraño. Para ello se van a producir distintas respuestas, ¿sí? Las principales están mediadas, una vez que se produce la señal de quimiotaxis, por los macrófagos, ¿sí? Y las células de la inmunidad, que van a acudir al lugar de la lesión y van a primero hacer un rodado de adhesión, luego van a hacer una marginación y un rodamiento, ¿sí? Uniéndose a la superficie epitelial, para luego, por diapédesis, migrar hasta el lugar donde esté el patógeno y ahí poder cumplir su acción, ¿sí? Toda vez que tengamos una respuesta inflamatoria, vamos a tener un aumento de la permeabilidad vascular y con ello van a aparecer la hinchazón, el enrojecimiento y el calor, y el estímulo sobre nociceptores va a ser el principal inductor de la aparición de dolor en estas situaciones. En cuanto a la liberación de mediadores, van a ir desencadenando distintas respuestas que se denominan de fase aguda, a nivel de distintos órganos y sistemas, pero a mí me interesaba que repasemos o veamos lo que serían las líneas de defensa de nuestro organismo frente al ingreso de un patógeno. Primero vamos a tener la piel y los macrófagos tisulares, o el epitelio y los macrófagos tisulares. Una segunda línea de defensa va a ser la invasión de los neutrófilos circulantes al lugar de la lesión o de la afectación. Luego va a haber una invasión de macrófagos, ¿sí? Que van a ser los monocitos circulantes que van a madurar y van a llegar al lugar de la inflamación, ¿sí? Por el fenómeno de quimiotaxis. Y luego la cuarta línea de defensa, que va a ser el aumento de la producción de granulocitos y monocitos por parte de la médula ósea. Esto va a estar obviamente entonces influenciado por la producción o la liberación de ciertos factores de crecimiento, ¿sí? De granulocitos, macrófagos y demás, además de interleuquinas y factores de necrosis tumoral, que lo que van a hacer es estimular distintas líneas celulares para defendernos de distintos agresores. Por ejemplo, frente a bacterias vamos a tener neutrofilia, eosinofilias, que vamos a ver en general relacionadas a las alergias y las parasitosis, y las basofilias, ¿sí? El aumento de los basófilos, producidos también en las alergias. Muy bien. Finalmente, lo que quería que veamos es que, más allá de que hemos tratado de simplificar por una cuestión pedagógica y para que se entiendan todos los mediadores y células que se ponen en juego en esta respuesta, en una inflamación aguda son una gran cantidad de células y mediadores que se liberan y participan, ¿sí? Los mediadores derivados del plasma, muchas veces producidas en el hígado, van a ser las proteínas de fase aguda, ¿sí? Estas proteínas de fase aguda que van a modificar en una persona o en un paciente la velocidad de sedimentación globular, ¿sí? Que la BCG es un parámetro, o el BCG es un parámetro indicativo de un aumento o de una inflamación. Además van a producirse algunos factores derivados o asociados al complemento, ¿sí? Porque se va a estar activando y consumiendo estos mediadores, entonces se van a producir más proteínas, pero quizás hay algunas cuestiones importantes que se van a liberar, tanto de mediadores preformados como recién sintetizados por las células que van a estar participando en esta respuesta inflamatoria. Las células cebadas van a producir histamina, que es uno de los principales mediadores de la inflamación y que tiende a producir el aumento de la permeabilidad vascular. Las plaquetas van a liberar serotonina, los neutrófilos, enzimas lisosómicas de distintos tipos, al igual que los macrófagos. Y por otro lado, los que son sustancias recién sintetizadas
aquí aparecen las prostaglandinas y los leucotrienos, que van a ser importantes porque, como puede verse aquí, en una inflamación, el ácido araquidónico y sus metabolitos van a ser de los que principalmente hay que buscar contener para disminuir una reacción inflamatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente las prostaglandinas, como bien dice aquí, inducen la vasodilatación, broncoconstricción, inhiben la función de algunas células inflamatorias y demás. Entonces, con ciertos fármacos, como pueden ser los AINES o los corticoides, yo puedo disminuir la respuesta inflamatoria produciendo una acción directa sobre los mediadores que se liberan en la misma. Muy bien, eso ha sido todo. Les agradezco. Finalmente, esta es una gráfica solamente para aclarar que la inflamación puede ser aguda y crónica, ¿sí? En los casos que la inflamación se vuelva crónica, va a producir distintos problemas, ¿sí? Que pueden llevar a una sepsis o un trastorno funcional o problemas cosméticos por la prolongación de este mecanismo inflamatorio y es por ello que muchas veces tenemos que lograr controlarlo. Muy bien, muchas gracias, les agradezco la atención y cualquier duda o consulta queda a disposición.